Y entonces estamos todo el tiempo cambiando procesos, que no deja de ser una adicción más que un don, y todos los negocios que hemos creado han sido de hacer las cosas de otra manera. Si no tienes talento, que no hace falta que seas un genio de nada, pero si no tienes talento y vocación por lo que haces, no pintas mucho. Se me ha ocurrido algo que creo valor para la sociedad o para un nicho de negocio. Muy buenas tardes, estamos en una edición más de nuestro podcast Conectando Sonrisas, un podcast para hablar de todas las emociones y las sensaciones que ocurren detrás de cada sonrisa. Hoy tengo un invitado muy especial. La verdad es que es un gusto y un honor poder entrevistar y tener aquí a uno de los más grandes empresarios de España. Ha tenido una gran capacidad desde los 80 porque ha creado empresas, ha podido hacerlas crecer y luego venderlas con un valor acumulado de 500 millones de euros. Así es, habéis escuchado bien, 500 millones de euros. Por algo le conocen como el arquitecto de exits. Además, a partir del 2010 aproximadamente, decide invertir en empresas tecnológicas punteras en España, donde combina la visión, la estrategia y la pasión por la tecnología. Hoy nos va a hablar de su nueva apuesta tecnológica, Billion Hands, que va a revolucionar el mundo a través de los rankings. Sin más, les presento a Nicolás Luca de Tena. Bienvenido, Nicolás. Bueno, muchas gracias, Eugenia. La verdad es que para mí es un placer estar aquí, que ya te conozco de antes. Y me encanta lo que me has contado y lo que he escuchado de tu podcast. Y bueno, estoy aquí encantado de charlar contigo y ir contestando o comentando cualquier cosa. Un mínimo preámbulo es que sí, bueno, yo tengo un privilegio dudoso y es que en el mundo de la tecnología en España yo soy de los más veteranos. Entonces, claro. Pero con más experiencia. Exacto, bueno, sí, cuando voy a algún evento, pues siempre soy de los nietos, no tiene nadie en el mundo de la tecnología, yo tengo 6, o sea que claro, soy muy poco típico. Y en ese tiempo pues hemos tenido la suerte de hacer algunas empresas grandes, venderlas y bueno, pues aquí estoy. Muy bien. Bueno, este podcast, Nicolás, va dirigido para todo el mundo que le guste la tecnología, y atentos los empresarios, los emprendedores, porque hoy vamos a descubrir juntos todo lo que has conseguido. Has creado un gran imperio y cómo también conviertes esos retos en oportunidades de éxito. Hoy nos vas a contar todo y sobre todo tengo mucha curiosidad por saber de Billion Hands, que es la apuesta tecnológica con la que he oído por ahí vas a crear un unicornio, ¿verdad? Bueno, a ver, la creación de unicornios, por desgracia o por gracia, es algo que nunca corresponde a los empresarios o a los emprendedores. Es algo que es el propio mercado el que te lleva o no a conseguir éxito, un éxito mayor o más pequeño, ¿no? Porque, como sabes muy bien, las empresas, por un lado, tienen vida propia, los mercados también. Entonces nadie se puede sentar con unos amigos o en una mesa de un consejo de administración a decir, voy a hacer un unicornio. Eso depende de montones de circunstancias que tú ni controlas ni dominas. Pero todo pinta a que vamos a llegar a eso, ¿eh? Sí, bueno, Billion Hands, la verdad es que nunca hemos estado embarcados. Yo siempre hablo por mí y por mi equipo, porque tengo ya un equipo que trabaja conmigo hace muchos años, ¿no? Entonces, por eso comento en plural. Nosotros nunca hemos estado metidos en ningún negocio que tenga tanta proyección o que tenga tanta posibilidad de crecimiento como tiene Billion Hands. Billion Hands es una actividad muy novedosa a nivel mundial porque increíblemente no existe un Billion Hands anterior a nosotros, y Billion Hands básicamente es un negocio, una plataforma que lo que hace es crear y desarrollar rankings de los mejores productos, de los mejores servicios, de tu entorno personal y familiar, el más simpático de tu familia, el niño más guapo de tu barrio, no sé, es que puedes hacer un ranking de cualquier cosa. Muy bien, estupendo, pero
Vamos a dejarlo eso para el final, Nicolás, ¿qué te Vale. parece? Vamos a empezar un poco porque tenemos mucha curiosidad por saber toda la experiencia que tienes en el trayecto tan largo desde los 80. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo fueron esos inicios, cómo comenzaste, cómo iniciaste todo el tema empresarial. Bueno, yo empecé solo, como muchos otros, yo solo, en una oficina muy pequeñita, y poco a poco pues fui probando cosas y al final acabamos creando una especie de globo, pero te hablo de hace muchísimos años. Entonces Cuando estabas en Bilbao, Cuando ¿verdad? estaba en Bilbao, sí, cuando vivía en Bilbao. Entonces nuestro globo era muy parecido al actual, es decir, teníamos una red de repartidores con moto, no con bici, y con las típicas cestas, que fuimos casi pioneros en España, detrás que te permitían transportar incluso comida y tal, Solo en Bilbao. solo en Bilbao, y empezamos a hacer eso. Y entonces, pues resultó que no sabemos muy bien por qué, además de pedirnos comida o medicinas o cualquier producto, como pasa en Globo, no sé qué pasaba en Bilbao, pero la verdad es que nos pedían muchos servicios de urgencia. No puedo entrar en casa, no tendrán ustedes un fontanero. Tengo una inundación de repente el cuarto baño, no tendrán ustedes a mano un profesional, un cerrajero, un pintor, o, bueno, cualquier cosa. Y entonces poco a poco, como teníamos tanta presión de facilitar servicios, pues fuimos creando una división que fue creciendo. Al final yo vendí mi participación en el Globo de Bilbao, que se llamaba Buenos días, buenas noches, un nombre muy particular, Sí. que éramos un socio y yo, los dueños. Vine a Madrid con Tu 20 y pocos socio se quedó años. en Bilbao Mi socio me dijo, yo soy de Bilbao, que es una cosa muy de Bilbao. y se quedó Y ahí. yo aquí además tengo otros negocios y tal, y bueno, lo de Madrid es un salto en el vacío. Si quieres vete tú, yo te compro tu parte. Me la compró, me pagó en 400, es una exageración, mensualidades, porque no teníamos dinero para comprar y vender empresas, pero me pagó religiosamente y cumplió fenomenal con su parte. Yo vine a Madrid y ya creamos, mi equipo y yo, una compañía que se llamó y se sigue llamando Multiasistencia. Entonces nace ahí, Nicolás. La idea, Sí. o sea, nace en Bilbao. La idea nace en Bilbao. Claro. Sí. Mi madre es de Bilbao, yo soy sevillano, pero después de muchos años de vivir en Bilbao, porque estudié la carrera allí, luego empecé con el negocio allí, luego estuve allí 10 años, con buenos días, buenas noches, pues entonces la gente casi me identifica más por el acento como un vasco que como un sevillano. Cuando voy a Sevilla, para que no se enfade nadie, también hablo con acento También. andaluz. Ah, bueno. O sea, no que se pierde, ¿no? no Pero hay cuando llegas a problema. Sevilla. Sí. O sea, que llegaste, bueno, con la idea, Sí. vendiste tu parte a tu amigo, Sí. llegaste a Madrid y ahí es donde nace la idea de multiasistencia. Sí, Multiasistencia es una compañía, porque sigue existiendo, que yo estoy muy orgulloso porque hoy en día es el líder mundial en una cosa muy aburrida y muy que suena muy raro, que es la compañía líder mundial para gestionar los siniestros del hogar. Exacto. Que cubren las pólizas de seguro de las compañías de seguro, valga la redundancia. Entonces yo era el accionista del 80 y tantos %. En el año 2010 vino un capital riesgo que se llama Portobelo, nos hizo una oferta, me hizo una oferta pues imposible de decir que no, porque la compañía en aquel momento facturaba 200 millones. Yo la vendí por 140. Claro, me gané muchísimo dinero con eso y luego ya eso me permitió ir creando otras actividades en las cuales Claro. pues he tenido éxito en varias muy importantes, pero hemos tenido todo tipo de fracasos en otras. Claro, sí. O sea que... Cuéntanos un poco, Nicolás, en multiasistencia, ¿cuál fue el éxito de ese negocio? Porque claro, o sea, juntaste a albañiles, juntaste a fontaneros y ese sector, ese rubro, pues al final es un poco complicado juntar a tanta gente que aquí en España pues son un poco informales, ¿no? Entonces Totalmente. juntar a ellos y poderlos, hacerles una enseña, crear una marca. Sí. ¿Cuál fue el éxito de esa empresa? Pues mira, nosotros empezamos solo en Madrid, atendiendo solamente en el ámbito de las reparaciones.
solamente a bares y restaurantes. Entonces lo que hacíamos era venderles un abono, que hoy en día se llama membership en inglés, o membresía, o lo que quieras. Así es. Y tuvimos muchísimo éxito porque no había nadie que lo hacía. Y claro, a cualquier negocio le garantizábamos 24 horas, atención a las urgencias, sobre todo los bares y restaurantes que están abiertos mucho rato. Y si se quedan sin luz o tienen un problema en la cocina o tal, necesitan a alguien de inmediato, ¿no? Tuvimos mucho éxito y de repente vino una compañía de seguros, Mapfre, que es el líder en España, y nos dijo, oye, esto que estáis haciendo vosotros de las reparaciones, nos encantaría hacer un piloto con vosotros para extenderlo al mundo de los seguros del hogar. Y inventar con vosotros un sistema en el que nosotros ponemos los clientes, vosotros ponéis vuestra manera de funcionar, y entonces sustituimos el mandar un experto que al final evalúa los daños y paga una indemnización al asegurado por un servicio interactivo que llamas directamente y lo reparáis vosotros. Como eso salió muy bien, enseguida extendimos la colaboración a un ámbito nacional, desde Madrid, y a partir de ahí se empezaron a sumar otras compañías, luego abrimos otros países, bueno, fue una historia vertiginosa de crecimiento, agotadora y muy larga, porque estuvimos, claro, ahora lo cuento y parece que era fácil, pero estuvimos 27 años desde que creamos Multiasistencia hasta que yo lo vendí, desde el año 80 y finales del 83 hasta el año 2010. Claro. Bueno, entonces, pues esa es la historia de Multiasistencia. Pasaron muchas cosas, imagino, buenas, malas. Sí, bueno, sí, ¿Podrías contarnos alguna anécdota que haya sido complicado y que lo recuerdas ahora? Sí, perfectamente. Lo peor que nos pasó, que fue terrorífico, fue que en aquella época toda la estructura informática de las compañías grandes, como iba siendo nuestro caso, que estábamos creciendo mucho, era compleja. Y entonces nosotros teníamos un ordenador central que comunicaba a todos los países, todos los gremios que hacían las reparaciones, todos los operarios nuestros, la gente de la oficina, y de repente necesitamos uno nuevo, porque se quedó pequeño el que teníamos. Hicimos el cambio a uno mayor y de repente, por alguna razón, cuando dejó de funcionar. Sí, se conectaban más de 700 a la vez, que me acuerdo perfectamente de la cifra, 700, 699 funcionaba muy bien y con 700 se complicaba, dejaba de funcionar. Y nosotros teníamos 3 o 4 mil conexiones simultáneas siempre en el ordenador. Y aquello no había manera de arreglarlo, y fue el peor mes de nuestra vida, porque nosotros además, claro, nuestros clientes tenían millones de asegurados, las compañías de seguros, y nosotros hacíamos todos los días, no recuerdo muy bien ahora, pero a lo mejor 5 o 6 mil reparaciones al día. Y eso generaba 15 o 20 mil llamadas telefónicas, porque entonces estrés, Internet no funcionaba tanto. Un estrés increíble. Sí. ¿Y cómo lo solucionaron? Pues mira, hay una parte de la historia que no quiero desvelar, porque fue una discusión muy intensa. Tú desvela, tranquilo. No, porque el proveedor de informática que teníamos, que es el que nos ocasionó el zipizape, pues bueno, son gente que tiene mucha reputación a nivel mundial y que sigue funcionando muy bien, y aquello fue un desastre para ellos y para nosotros, y yo creo que la culpa era un poco compartida, o sea que no, esa es la parte que no puedo desvelar. Pero bueno, el tema es de que luego se pudo solucionar. Sí, se solucionó. Fue algo así como el apagón, ¿no? Perdimos algunos clientes, sí, como el apagón, como mira, es un buen ejemplo. Perdimos a unos clientes, pocos, pero algunos muy importantes. Claro. Y aprendimos mucho, claro. Sí, y nos pasamos, yo personalmente y todo el equipo de informática de Multiasistencia, que eran, no me acuerdo, 30 y tantas personas, nos pasamos un mes en la oficina. Madre mía. Ni íbamos a casa ni nada. Nos afeitábamos, nos duchábamos, comíamos pizza y estábamos todo el día angustiados allí. A todos nos salieron, como esto es una entrevista visual, yo creo que todas estas canas que tengo yo son de eso, ¿no? De lo mal que lo pasamos. De lo mal que lo pasaron. Bueno, ahora lo recuerdas con, bueno, sí, bueno, ¿qué vas a hacer? Con alegría, ya, bien, bueno, sí, pero sí. bueno, son cosas que al final pasan. Sí. Y bueno, hablábamos de las empresas que bueno, las creas, las haces crecer y luego las vendes. Pero bueno, cuéntanos un poco, Nicolás, ¿en qué momento crees que tienes que vender una empresa?
Pues mira, lo cuento un poco con una anécdota que el otro día me recordaba alguien del equipo. A ver, nosotros somos especialistas, no sé, somos un poco adictos, más que especialistas, a una cosa que nos divierte mucho a todos y que se nos da bastante bien. Y es que nunca estamos conformes con lo que vemos, pero, a ver, a nivel muy de la calle. Por ejemplo, entramos en un bar y ya estamos a los 5 minutos. O en tu consulta, y es que enseguida empezamos a pensar, a ver, yo esto lo pondría allí, lo otro lo cambiaría para el otro lado, esto lo abriría por la mañana, Y entonces estamos todo el tiempo cambiando procesos, que no deja de ser una adicción más que un don, en nuestras conversaciones. Y todos los negocios que hemos creado han sido de hacer las cosas de otra manera. El tema de los fontaneros y de los siniestros y de multiasistencia, de los seguros y tal, fue un invento nuestro, ¿no? Y desde entonces hemos inventado, en un sentido a veces pintoresco, y otra vez en un sentido más serio, un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya más o menos funcionan, pues ya hemos inventado. Entonces ya perdemos mucha motivación. Y entonces intentamos vender ese invento, entre comillas, y hacer uno nuevo. Y a veces más de uno. Con lo cual, hemos hecho todo tipo de inventos disparatados, que no tenían ningún sentido, pero luego hemos hecho algunos que nos han compensado mucho. Muy bien. ¿Tú piensas que un emprendedor nace o se hace? Pues esta es una pregunta interesantísima. Desde luego, en mi caso, yo no tenía ni idea de que era emprendedor. Yo, cuando acabé el colegio en Sevilla, que tenía 17 años, me fui a Bilbao a estudiar ciencias económicas. Entonces me enganché con el surf. Surf de olas, vamos, no windsurf, con el surf de los surfistas. Y entonces me pasé 3 o 4 años que de mi casa me ayudaban, me mandaban un poco de dinero, yo sabía hablar muy bien inglés, entonces daba clases como profesor de inglés, iba sobreviviendo, pero estaba todo el día en la playa, todo el día cogiendo olas. Hasta que un día mi socio, del que hablábamos antes, Sí. que no le conocía de nada, lo conocí en un bar y me dijo, pero tú que estás todo el día aquí perdiendo el tiempo, porque él era un profesional, ¿por qué no hacemos un negocio? Yo tengo una idea y tú me la llevas. Y así empecé. Ahí empezaste, Sí. ahí empezó todo. Sí, yo era muy joven, tenía 21, mi socio tenía en aquel momento 28 o 29, no me acuerdo. Claro, a esas edades la diferencia de edad se nota mucho. No es lo mismo tener 51 o 58 que tener 21 o 28. Mi socio Entonces, sabía mucho y yo menos. O sea que te hiciste emprendedor. Claro, ¿verdad? me hice emprendedor. Y por lo tanto, cuando me preguntan, pero tú, tu feeling, tu beta emprendedora o vena emprendedora, ¿de dónde lo has sacado? Pues que me encontré en un bar con un señor. De casualidad, ¿verdad? Sí, la verdad que fue de casualidad. Luego, la verdad es que sí. Yo tengo un abuelo y un bisabuelo, cántabros los dos, de 2 pueblos pequeñitos de Cantabria, que emigraron a México, cada uno por su cuenta, con 14 años, escaparon de su casa y se metieron de polizones en viajes distintos, en sendos barcos, y llegaron a México de milagro, a Veracruz, y luego de ahí fueron a ADF, bueno, una historia. Y entonces seguro que yo tengo un gen fuerte Por ahí, ¿no? de Sí, mis eso antepasados. siempre se hereda, ¿eh? Sí, yo creo que eso sí. siempre se hereda al final. Yo creo que sí. Y bueno, y cuando te ocurrían estos problemas, estos desastres, como lo de, bueno, lo que hacíamos la comparación del apagón y tal, que fue una locura para todo el mundo. Sí. Cada vez que escucho a alguien es una locura peor que otra. ¿Sí? Al final, sí. Pero bueno, al final se pudo solucionar. Sí. ¿Dónde encuentras tú la motivación en momentos de incertidumbre? Ah, buena pregunta. A ver, esto sí que es común. Yo en algunas cosas soy, supongo, muy diferente que muchos emprendedores que conozco, pero en otras muchas soy muy parecido. Entonces, la gente que le gusta crear, emprender, empezar, etcétera, etcétera, vive un poco al margen de la incertidumbre. Hombre, vamos a ver, si tienes un negocio, el que sea, que está directamente relacionado, por ejemplo, si tienes un negocio me da lo mismo una flota de taxis y de repente te meten que me parece bien, pero te meten a Uber y a Cabify en España, pues tu negocio está muy perjudicado. Pero si te dedicas a cosas más convencionales, como nosotros hemos dedicado, a los fontaneros o a mucha más administración de fincas, software, etcétera, la incertidumbre no nos ha asustado nunca,
ni luego los momentos de boom nos han recompensado mucho tampoco. Hemos sido siempre muy lineales, hemos ido por el camino y sin sobresaltos por ese lado. ¿Qué cualidad tiene que tener una persona para que trabaje contigo, para que sea parte de tu equipo? Bueno, en primer lugar, a ver, es que esta respuesta no me gusta mucho, pero claro, te la voy a dar porque es un poco arrogante, pero es que en tecnología es necesario. A ver, hay dos palabras, ¿no? Una es talento, porque es que si no tienes talento, que no hace falta que seas un genio de nada, pero si no tienes talento y vocación por lo que haces, entonces en un entorno tan competitivo, tan moderno y tan disruptivo como es la tecnología, no pintas mucho. Lo que pasa es que, claro, siempre tienes amigos, incluso familiares, que no tienen talento, o el talento que a ti te gustaría que tuvieran para que trabajen contigo, por ejemplo, pero son tus amigos, son familia, pues no puedes ser tan arrogante como claro, para decir solo trabajo con gente con talento, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un tema un poco complicado. importante, sí. Y luego hay una cualidad en la personalidad de la gente que es importantísima para una empresa, que es ser gente alegre, ser gente positiva, ser gente que mira Eso para ayuda, adelante. que Sí. suma, ¿no? Y si nos vamos para atrás, que todos los empresarios hemos tenido alguna ración de eso, hay gente muy pesimista, que incluso cuando ya es demasiado pesimista les acabamos llamando tóxicos, no sé si Tóxicos. con justicia, La palabra tóxico que pero eso está está muy de prohibido en el moda. mundo del emprendimiento, porque un tóxico hace muchísimo daño al proyecto y al equipo. Efectivamente, Nicolás, totalmente de acuerdo. Bueno, hablamos que, bueno, vendiste tus empresas en el 2010, bueno, la más conocida Sí, multiasistencia, sí, Multiasistencia, que al final, bueno, han sido muchas empresas y lo que decías, sí, algunas unas mejor, otras no tan bien, sí. tal. Pero bueno, al final no paraste, continuaste y luego pues al final montaste algo, te invertiste en la parte tecnológica. Cuéntanos un poco de ese tema de la tecnología. ¿Cuándo Sí. nace ese tema? A ver, yo cuando vendí multiasistencia, que como muy bien dices, fue en el año 2010, decidí cogerme un año sabático. Yo vendí multiasistencia, me acuerdo perfectamente, un 30 de julio del año 2010. Y luego venía el 31 y el 1 de agosto. Y yo tenía vacaciones, pero claro, vacaciones forzosas porque había vendido la compañía. Claro. Y como me habían pagado tan bien y tal, y estaba tan fundido y tan cansado, dije, bueno, me voy a coger un año sabático. Vale, me pasé un mes de vacaciones tranquilamente en mi sitio de vacaciones habitual con mis amigos, que es Marbella, y haciendo lo mismo que cualquier otro veraneo, siendo mucho más rico, que lo vamos a hacer. Y cuando llegó septiembre, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? A ver, año sabático, bueno, pues desde un punto de vista económico puedo hacer más o menos lo que quiera. Mi mujer, ya los niños no eran muy pequeños y tal, pero cuando llevaba 15 días pensando lo que iba a hacer, dije, me alquilo una oficina, me cojo a las 3 o 4 personas que trabajaban conmigo en multiasistencia y que estaban tan unidas a mí, a mi equipo, que ya multiasistencia no pintaban nada y están en su casa, también habían salido con unas condiciones muy buenas y tal, y nos alquilamos una oficina en un coworking de la plaza de Cuzco y estábamos allí 4 y yo 5. ¿Para 5. hacer qué? No sabíamos. Habíamos Para ver alquilado. qué pasa. Sí, Para estábamos ver qué ahí, íbamos pasa. por la mañana, entrábamos en internet, charlábamos, tal. Bueno, y luego tenía una responsabilidad importante yo, que era administrar el patrimonio que me había producido la venta, Las ¿no? ventas, sí. Con lo cual, también ahí tuvimos, porque me ayudó mi equipo, tuvimos que aprender. Y bueno, no es nada fácil, ¿eh? Aprender a qué haces con Hombre. el dinero cuando tienes dinero. Pues nada, todo el mundo intenta contarte su vida. Cuéntanos un poco, Nicolás, hablando de eso. Bueno, 140 millones es un cheque muy potente. Bueno, eres rico, como bien lo dices, ¿vale? Y Bueno, sí, bueno, vamos. ¿qué licencias te ha dado ser rico? A ver, esto es fácil de contar. Ah, a ver, los ingleses dicen una cosa que a mí me espanta, pero que tienen toda la razón. Porque los ingleses, nosotros estuvimos en multiasistencia y siguen. Una oficina en Londres de muchos años y conozco perfectamente el pueblo británico. Yo contribuía
al montaje de la compañía en Inglaterra, etcétera. Los ingleses tienen un dicho muy cruel, pero muy real, que ellos dicen, hay ricos de segunda y ricos de primera. Y entonces yo pregunto, pero ¿y cuál es la diferencia? Y te dicen, mira, los ricos de segunda son los que ganan dinero y los ricos de primera son los que tienen dinero. Claro, las familias estas inglesas, que han sido piratas toda la vida, han robado, perdón, que no me oigan los ingleses, bueno, han sacado dinero de todas partes y tal. Yo claramente soy de la segunda, yo soy rico de segunda, porque antes de vender multilicencia no tenía dinero, tenía el mismo dinero que cualquier persona normal. Porque tenía muchas deudas, como sabes tú también, que tienes tus propios negocios. Al final acabas moviendo mucho a poco, mucho dinero, exacto, pero el dinero no se queda en tu bolsillo, sino que va de un proveedor, exacto, a un cliente, de un cliente a tal. Vale. Y nada, y ser rico, ¿qué te da? Te da dos cosas muy importantes en un caso como el mío. Uno, te da independencia, es decir, ya no dependes de qué, de tanto de los avatares de la vida, te puedes defender, puedes elegir, puedes optar, y eso es muy importante. Y luego en mi caso, que me gusta mucho emprender y cambiar las cosas de los bares de sitios, como he dicho antes, o sea, por utilizar una alegoría, te permite la posibilidad de hacerlo. Y si pierdes un par de millones porque has hecho unas burradas tremendas, pues tampoco te arruinas, claro, ni te angustias mucho, ¿no? No te quite el sueño. Hay otra cosa que veo en otros casos, que a mí siempre además me ha dado mucho miedo, y es que conozco a algunas personas que son muy ricas y que no hacen nada. Entonces ese nada es terrible muchas veces, claro, para esa gente, ¿no? Es que, porque claro, una persona que siempre ha emprendido, que siempre ha creado, pues al final, sí, por eso yo creo que sigues, continúas. Sí. Tenemos a Nicolás para rato. Sí, porque además, no me quiero poner filosófico, pero el ocio mezclado con dinero es una mezcla, es peligroso, sí. Tienes que tener un equilibrio. Claro, claro, claro. Y ahí tienes que ver mucho la gente también que te rodea, tu familia. Sí, no cabe duda. Bueno, yo en ese sentido, como en prácticamente todos, menos en vender empresas por 500 millones y todo lo demás, yo creo que soy normalísimo. Es decir, tengo los amigos de siempre, hago una vida normal y tengo una familia normal, gracias a Dios, ¿no? Pero vamos, tampoco tengo nada en contra de los grandes potentados a nivel mundial, tiene muchísimo mérito, algunos, otros menos, y oye, al final la vida también es mucha cuestión de estar en el momento oportuno, en el sitio oportuno. Hay gente que se esfuerza mucho y tiene mala suerte, exacto, y hay gente que hace menos y tiene mucha suerte. Entonces eso también hay que manejarlo. Hay una frase que me encanta cuando dices que el empresario tiene que pensar qué hago, no cuánto dinero hago. Sí, claro. Eso es una reflexión que yo creía que era mía, pero luego me he dado cuenta que no es mía. Bueno, yo lo he oído. Sí, que es de muchísima gente, ¿no? A ver, es que eso, sobre todo hoy en día, con todos los medios de comunicación, los valores que tiene la sociedad, etcétera, hay una cantidad enorme de gente, desde mi punto de vista, y lo digo con humildad, pero equivocada, que lo que piensa es, yo siempre pongo ese ejemplo porque Madrid es un sitio de lujo, quiero tener un chalet en La Moraleja, quiero tener un Ferrari y quiero irme de vacaciones a no sé dónde. Entonces, como la única manera de conseguirlo es sostener un negocio, voy a montar un negocio. Tienes el 100% de posibilidades de arruinarte y acabar completamente pobre. No es un verdadero empresario, no, esto tiene que ser al revés justo. Es decir, tú tienes que pensar, se me ha ocurrido algo que creo valor para la sociedad o para un nicho de negocio o para lo que sea, voy a recorrer un camino muy duro. Si tengo éxito, como consecuencia del éxito de hacer algo que tiene valor, es posible que me genere el suficiente retorno. No sé si para comprar un chalet en La Moraleja, que al final es una tontería, porque te da igual eso, ¿no? Bueno, quiero decir que... Exacto, sí, es una... sí, es relativo, quiero decir, sí. Exacto. Pero si no haces algo que vale, no vas a tener... Los negocios no te van a dar nada, solo te van a dar disgustos. Eso, ¿no? Es. Bueno, ¿qué error crees que te ha enseñado más en tu camino? Muchos, pero muchos. ¿Uno puntual? Sí. Los empresarios, los empresarios, los emprendedores, lo digo como excusa. Somos muy arrogantes, ¿no? Entonces siempre, la mayor parte de nosotros estamos convencidos de que tenemos razón en todo.
y de que lo que vale es nuestra opinión y de que los demás no saben y que el mérito es nuestro. Y bueno, a base de bofetadas, a base de complicaciones, de golpes, sí, vas aprendiendo y te pone en tu sitio, ¿no? Y exacto. Poco a poco. Y entonces yo soy, ahora creo que un poco menos, porque también mi nivel económico me permite estar más relajado y tal, pero he sido, bueno, insoportablemente chulo y arrogante y todo eso, y eso no funciona. No funciona, la arrogancia. La arrogancia no funciona, sí. ¿Hay que fracasar para tener éxito o es una frase sobrevalorada? Fundamentalísimo. Es imposible hacer nada que tenga valor si no es a base de fracasos. Fracasos es demasiado salvaje, ¿no? Pero no. Tienes que equivocarte. Exacto. Aprendes equivocándote. Aprendes metiendo la pata y sacando conclusiones y aprendiendo los errores y, sobre todo, vamos a ver, sí, sé perfectamente lo que quiero decir. O sea, Multiasistencia tuvo tanto éxito que al final se convirtió en un caso de escuelas de negocios. Del IES en Barcelona, del IES en Madrid, de Harvard en Estados Unidos, bueno, el INSEAD en Francia. Y yo, como era el fundador, pues me pasaba todo el día dando conferencias, todo el día dentro de un orden. Y siempre me preguntaban, ¿usted que tiene, o tú que tienes mucho éxito, esto, y cuál es la magia? ¿Dónde está el secreto? Trabajar mucho, el lenguaje muy de la calle, comerte todos los marrones del mundo que nunca has pensado que te iba a pasar eso, y aprender. Y bueno, luego también tener creatividad, tener capacidad, tener un muy buen equipo, que es fundamental en el mundo moderno. Un equipo que te acompañe, que exacto. Tenga la misma ideología. Sí, totalmente. Sí. Muy bien, has tenido mucha suerte, te has rodeado de gente con la misma ideología, el mismo pensamiento. Eso también es muy complicado, porque a veces depende, ¿no? Depende quién contrata, depende cómo funciona, depende de muchos factores para un poco de pues mira, yo no sé, probablemente sea una mezcla de las dos cosas. O tengo un don fortísimo de saber elegir, o he tenido mucha suerte con los que he elegido para acompañarme. Buen ojo, tienes buen ojo. Tengo buen ojo, o no lo sé, porque no sé cuál es. Probablemente, como todo en la vida, será un mix. Pues claro. Se me da bien convencer y motivar y seleccionar. Y luego, pues también tengo mucha suerte con la gente que he elegido. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de lo nuevo. Vamos a hablar de Billion Hands. Sí. Cuéntanos, Nicolás, ¿qué es Billion Hands? Pues como te dije hace un ratito, Billion Hands es una plataforma. A ver, nosotros en lenguaje tecnológico, ¿a qué llamamos plataforma? Lo sabe todo el mundo. A ver, Facebook, Instagram es una plataforma, WhatsApp es una plataforma, YouTube es una plataforma. Pues nosotros hemos creado una plataforma de rankings. Vale. Y ahí todos los usuarios de todo el mundo, porque lo lanzamos de manera global, pueden subir sus rankings, lo mismo que en YouTube, subes tus vídeos. ¿Pero qué ranking voy a subir yo? Bueno, pues si yo soy, de Torremolinos, y me parece que Torremolinos es el pueblo más bonito de Andalucía, subo un ranking para que lo voten. ¿Cuál es el pueblo más bonito de Andalucía? Y yo creo mi ranking y pongo el primero Torremolinos, el segundo Benalmádena, el tercero fue Girola, me lo estoy inventando. O sea, puedes hacer rankings de todo. De todo. Entonces, si en vez de hacer eso, quiero hacer, no sé, ¿quién es mi amigo más simpático? Pues entre mis grupos o en la oficina o de mi familia, pues hacer rankings de carácter personal. Y luego de producto, que es muy interesante para el negocio que hacemos nosotros, porque es el mundo de la publicidad. Y estamos teniendo cada vez más rankings de eso. ¿Cuál es la mejor televisión 5K del mercado en precio-calidad? Vale, pues entonces la gente vota. ¿Cuál es el mejor teléfono móvil? Pues la gente vota. ¿Cuál es el mejor coche de menos de 6.000 no, pero de 15.000 euros? Y la gente vota. La gente vota. Y nosotros creamos a través de la inteligencia artificial millones de rankings. O sea que tú puedes crear tu ranking como usuario. Exacto. Y también te permite Billion Hands
ayudarte a crear un Eso ranking eso a es. través de la inteligencia artificial. Correcto, perfectamente, ¿verdad? sí, así es. O sea que se puede, o sea, conseguir o realizar cualquier tipo de rankings. Mira, Mejor dentista, sí, mejor, eso es. mejor arquitecto, Exacto, exacto, mejor exacto, exacto. influencer, Eso mejor es. tal, mejor podcast, Eso es, ¿verdad? eso es. Y entonces eso tiene dos connotaciones que son muy agradecidas en un negocio como Video Hunts. Una es que desde un punto de vista teórico y real, el contenido para crear en Billion Hunts es inagotable, porque siempre podrás hacer, además fíjate, tengo un ejemplo que es puramente local, pero si tú tienes un perro muy bonito y haces un ranking tú, porque estás enamorada, en el mejor de los sentidos, de tu perro, que mi perro es el más bonito de mi calle, pues hacer el perro más bonito de tu calle. Pero luego habrá alguien que puede hacer el perro más bonito de tu barrio, o de tu ciudad, o de tu país, o del mundo. Entonces todo eso genera competitividad, las marcas que Exacto. están involucradas con los negocios quieren utilizar toda esa hipersegmentación de opciones de ranking para hacer publicidad, para sponsorizar. Exacto. Alrededor de Billion Hunts ya se han empezado a crear muchos eventos, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de las influencers, pues ya las marcas interesadas en crear rankings. Todo el mundo va Sí, quiere para estar quién ahí. es la influencer más Claro. simpática, quién es la más guapa, a quién le quedan mejor los vaqueros, quién se viste mejor. Por ejemplo, pongo ese ejemplo que es muy conocido en el mundo de las influencers, ¿no? Pero Y es inagotable. habéis salido globales, o sea, es a Sí. nivel mundial. Sí, sí, sí. O sea que vamos, es una apuesta muy, muy grande. Sí. Nicolás, cuéntanos un poco ese tema. Pues mira, para eso estamos contando, que nos ha salido fenomenal, la verdad, al ser los primeros, cronológicamente, la primera plataforma de rankings a nivel global, estamos contando mucho con las agencias de publicidad. Entonces a las agencias les encanta nuestro concepto. ¿Y esas agencias de dónde son? Son globales. Son globales. Sí, a ver, bueno, globales o locales, por ejemplo. Hay 15 agencias en el mundo que acaparan un porcentaje gigantesco de la publicidad que son globales. Lo que pasa es que tienen sus filiales por países. Pues no sé, no quiero dar nombres porque nos valen todas a nosotros, tenemos relación con todas, pero una agencia, la quinta del mundo. Bueno, la quinta del mundo tiene una oficina en Madrid, tiene una oficina en toda Sudamérica, tiene oficinas en toda Asia, y tiene marcas, que son sus clientes. Entonces, claro, anunciar sus marcas en nuestros rankings tiene muchísimo sentido, porque anunciar una marca en un ranking no es lo mismo que anunciarla en un medio, en una red social, porque un ranking ya tiene una componente de segmentación. Claro. Un ejemplo, un anunciante muy grande de deportes que estamos negociando ahora mismo con ellos, claro, nosotros tenemos ya ranking de deportes, debemos tener 250.000. Claro. Entonces dice, oye, pero es que si yo me anuncio en un medio de comunicación, pues a ver dónde ponen mi anuncio. Claro. Pero es que si me anuncio en Billion Hunts, que puedo pedir específicamente Es anunciarme en deportes, hipersegmentado. o anunciarme solo en tenis, o solo anunciar mi ropa de tenis, o las raquetas, o lo que sea, la segmentación, que utilizamos mucho esa palabra, pues eso le da muchísimo recorrido. Claro, porque es hipersegmentado, o sea, va Hiper. directo para la persona que busca lo que Hiper. necesita, o sea, Hiper. es muy específico. Claro, claro. Entonces, eso da muchísimo recorrido y eso nos permite que las agencias nos ayuden empujando nuestro concepto en todos los países. Es a nivel global, Sí. habíamos dicho, ¿verdad? Tiene dimensiones. ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que puedes conseguir aparte de votar? ¿Qué es lo que puedes conseguir con la creación de rankings? Pues mira, puedes conseguir puntos. ¿Vale? Cada movimiento que haces dentro de la plataforma nuestra te genera puntos. Vas acumulando puntos. Venga, acumular puntos. Entonces, en paralelo con tus puntos, nosotros tenemos una sección que yo creo que va a ser una revolución, porque no existe eso, que nosotros sepamos tampoco a nivel mundial, que tiene unos descuentos completamente increíbles. Los puedes canjear. Y con los puntos por acceso a los descuentos. Pero para que te hagas, la audiencia que se haga una idea, es que, por ejemplo, es que tenemos de todo. Tenemos relojes, tenemos perfumes, tenemos bicicletas de montaña, tenemos esquís, tenemos, bueno, todo. De todo. Sí, cada día hay como 350 o 400 ofertas. O sea que otro beneficio es que puedes jugar también, ¿verdad? Exacto, somos una plataforma de gaming clarísima
y ahí te puedes conseguir, pero son descuentos del 70, del 75, O sea, del son 80%, son descuentos muy importantes, ok. muchos de ellos. Entonces tienes tus puntos que vas acumulando mientras navegas y los puedes cambiar por acceso a los descuentos. Por ejemplo, ¿no? Tenemos muchas cosas de eso. Y además también sirve como recomendador, ¿no? Sirve Es como algo increíble. Claro, si tú, con el ejemplo de las teles que poníamos antes, o de los coches, si tú quieres saber, yo siempre pongo un ejemplo que es el siguiente: me voy a Londres con mi mujer, por ejemplo. Vale, pues estupendo. Además Londres lo conozco muy bien, pero imagínate que me voy a un barrio que no conozco. Y digo, y en ese barrio, ¿cuáles son los mejores sitios para dormir? Pues rankings de hoteles, pensiones, cualquier cosa de ese barrio tengo un montón. Claro. Y también tengo, si me duele una muela, Un vosotros que dentista os de dedicáis a la urgencia, odontología, pues tengo un dentista que están que, clasificados, etcétera, claro. etcétera. Bueno, pues todo eso es muy divertido, es muy interesante, y nosotros es que ya tenemos muchísimos rankings. Y lo curioso, Nicolás, es que todo es en positivo, ¿verdad? Pues mira, esa es la pregunta más importante que yo estaba pensando antes, a ver si Eugenia me la hace, porque eso es lo más importante. Nosotros no manipulamos en absoluto los rankings, hasta tal punto que hemos contratado a Deloitte, que es uno de los 4 grandes auditores a nivel mundial, para que certifique que no hay que manipulación. en cada ranking que haya nuestro es lo que voten los usuarios. A nosotros nos da igual si resulta que dicen que el mejor futbolista del mundo, por un ejemplo un poco disparatado, es un futbolista me da lo mismo, del Móstoles, que con todos los respetos al Móstoles, pero el Móstoles juega en tercera o segunda B, no sé. Pues si dicen los usuarios... Los usuarios si dicen pues es la voz y el voto. Pues ahí entrando más gente irá corrigiendo el voto, pero de momento Manolo es el número 1. Y digo, ¿cómo va a estar Manolo por encima de Messi, de Mbappé, de todos los históricos y tal? Pues porque lo dice la gente. El mejor restaurante, ¿no? El mejor restaurante. Claro, el mejor restaurante. Pero eso sale y luego la gente, pues... Claro, poco a poco la gente va votando. Tú puedes decirle, ¿no? Bueno, el dueño del restaurante puede decir a toda la gente que vote, pero luego después... Claro. ¿No? O sea, se ve eso, la realidad. Cuando tienes un negocio, siempre se producen 2 movimientos inicialmente. Eso viene del mundo de las reseñas, pero no nuestro es más eficiente, yo creo. Cuando tú tienes un restaurante, pongamos el ejemplo del restaurante, de momento te van a votar fenomenal todos tus amigos. Efectivamente. Y te van a votar fatal todos los amigos de tu competidor que tiene un restaurante enfrente y que sabe que tú le quitas clientes que tenía antes. Con lo cual, de momento tienes un montón de votos en tu negocio, de reseñas, de reviews, unos que te alaban mucho y otros que te critican. Bueno, en nuestro caso, como criticar no está permitido por la tecnología, todas las palabras y todos los conceptos de malo, feo, desagradable y tal, no valen. Bueno, pues al final un restaurante tendrá, o por ejemplo un ranking de restaurantes. Voy a utilizar Móstoles otra vez de ejemplo. Pues el ranking de los mejores restaurantes de Móstoles tendrá el primero, segundo, tercero, cuarto, y a lo mejor tú estás el 50. Claro. Y entonces dirás, es que me estáis tratando peyorativamente. No. Tú estás votado el 50 porque la gente de Móstoles está votado el 50. Claro. Si quieres mejorar, pues no sé, cambia los precios, pinta el local de nuevo, mejórate con el servicio. Claro. No sé. Ahí ya te pones un poco atento a lo que puedas mejorar y tal. O sea que el ranking, los rankings van a estar de moda, 3 dimensiones. Entonces hablábamos que puedes votar, ¿no? Puedes votar, crearlo tú a través de la inteligencia artificial. Te sirve también como recomendador. Y aparte puedes jugar, puedes canjear esos puntos. Nosotros estamos convencidos que hace falta tener valor visionario, ¿no? Nosotros estamos convencidos que TheRanking.com tiene la opción, luego el mercado dirá, de convertirse en una de las grandes plataformas a nivel global, porque un negocio, una actividad como Billion Hands hace falta. Totalmente. Y nosotros hemos sido los primeros y nos hemos encontrado con muchísimo apoyo. He leído un poco que va a ser la economía de la inspiración, ¿verdad? Sí, la economía de la inspiración. Google está relacionado mucho a las búsquedas. Eso es. ¿No? YouTube un poco también a lo social. Es un muy buen comentario. Vamos a ver. Hay una cosa que es siempre la aspiración máxima de los negocios digitales, ¿no? Que es crear una categoría.
Y los líderes de eso son los líderes del mundo de Internet desde hace muchos años. Google creó una categoría, las búsquedas, y sobre eso ha construido su imperio. Facebook, que ahora se llama Meta, creó otra categoría, social, cómo se relaciona la gente. Primero fue Facebook, luego ha sido Instagram, WhatsApp, Messenger en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y luego TikTok, que ha aparecido como un elefante en una cacharrería y ha montado un lío tremendo de fama y reconocimiento enseguida. TikTok lo que dijo, yo las búsquedas las inventa Google, la social la inventa Facebook, yo entretenimiento. Y entonces tú entras en TikTok la primera, la segunda, la quinta vez y es divertido. Es divertido, sí, sí. Luego, a medida que vas profundizando, como también es un negocio, pues van, como hace YouTube también, perfilándote y conociendo cada vez más tus gustos, y ya no te sacan un vídeo de fútbol porque te interesa el fútbol, pero si te interesa la moda, te sacan moda y tal, ¿no? Entonces, social, búsqueda, entretenimiento, nosotros esperamos aspiración. Al final la aspiración es, ¿qué coche me compro? Claro. Pues a ver qué dicen los usuarios de William Hans. Esa es la inspiración para nosotros. Inspiración. Y con eso sí llegas al unicornio, ¿verdad? Pues mira, a ver, tengo varios amigos, porque en el mundo de los emprendedores, yo vivo aquí en Madrid, pues hay mucha cercanía, porque tenemos 2 o 3 asociaciones que son, bueno, más que nada son comidas que hacemos, o cenas, lo pasamos muy bien y nos contamos cosas. Y entonces, algunos de esos ya son unicornios, ¿no? Entonces todos dicen lo mismo, es muy humilde y a mí me parece fenomenal, y además, si algún día llegamos a acercar a los unicornios, también lo diremos. Es que esperar que es el mercado, claro, el que aciertas, no aciertas, le gusta, no le gusta lo que haces, luego está la suerte, lo que decíamos antes, que tenga valor, tal y cual. Totalmente. Nadie va a hacer un unicornio si se quiere comprar un chalet en La Moraleja, claro, si esa es su motivación. No, efectivamente. Yo voy a La Moraleja, tengo un montón de amigos allí, o sea que mejor, lo digo en broma, borradmelo de La Moraleja de esta entrevista, porque si no... Si no, vamos, te van a ver ahí cuando te... Me van a coger manía. Exactamente. Bueno, ya casi como para terminar, Nicolás, yo tengo que aprovechar que estás aquí y bueno, estamos aprendiendo todo de toda tu experiencia, de todo tu sapiencia. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte algo que es relacionado a lo mío, que ya sabes que yo soy dentista, soy tu dentista, sí. Vienes a la clínica y tal, y me gustaría hacerte algunas preguntas claro, y que te mojes un poco. Claro, ¿vale? claro. Bueno, yo lo primero que voy a decir es que cuando tenía 13 o 14 años tuve una enfermedad que se llama nefritis, me dieron una cosa que se llaman tetraciclinas, y bueno, eso afecta muchísimo a la dentadura, y me pasó toda mi vida en el dentista. Claro. Y bueno, como me vas a preguntar, espero, pero es que estoy encantadísimo con vosotras. Digo vosotras porque sois... Todo el equipo. Todo el equipo sois mujeres, ¿no? Chicas. Sí, bueno, casi. Vale, bueno, te voy a mencionar estas preguntas. Vale. Bueno, a ver, en el sector de la estética dental, ¿qué tipo de innovación crees que falta en el mercado? Pues yo creo, paradójicamente, que no falta ninguna, porque vosotras, supongo, es una reflexión, vosotras estáis tan metidas en vuestro mundo, ¿no?, que os parece que todo es normal. Pero yo lo que veo y lo que oigo comentar es, como se ha desarrollado tanto y a tanta velocidad la estética bucal, pues la mayor parte de la gente, que es el 99% de la población, o que no ha llegado, o que no ha tenido acceso, o que no sabe que existe, están asombrados cuando ven en la tele, por ejemplo, pues cualquier persona, que no hace falta que sea un presentador, que de repente tiene una sonrisa reluciente. Entonces yo creo que no sé qué es lo que le falta desde el punto de vista tecnológico y de desarrollo, pero desde un punto de vista lo que le falta es llegar al mercado, más masivo. Porque estaría todo el mundo mucho más guapo con los dientes relucientes. Eso es lo importante, sobre todo en el campo de la estética, es lo que decías, que la estética al final es la carta de presentación, la sonrisa, es lo que transmite el alma muchas veces. Bueno, y lo que también tengo que decir, porque es que si no, porque claro, a lo mejor de vez en cuando sonrío y me ven los dientes, es que yo con Eugenia y su equipo, es que ya he decidido ser de los guapos. A ver, no sé cómo decirte. Salir con una dentadura distinta, que me estáis ayudando. Por supuesto que sí. Ese es el reto y es lo que vamos a conseguir contigo y con todos los pacientes que vienen a la clínica. Y por último, bueno, la visión, el uso de la tecnología en el sector de la estética dental. ¿Cómo crees o cómo lo ves de aquí a 5 años?
algo parecido, algún cambio crees Pues que mira, ocurra? No lo sé, pero sí tengo una respuesta interesante para dar. A ver, yo pertenezco, como muchísima más gente, a una organización, perdón, sí, digo bien, a una organización que ayuda a investigar sobre temas médicos muy globales y las enfermedades más importantes, tal y cual. Y ahí he aprendido una cosa que me lo han contado ellos, que es asombrosa. Y es que, según dicen, y su conocimiento científico y médico es muy importante, hace 10 años el conocimiento médico mundial, considerado como un ente abstracto, ¿cuánto sabe el mundo de medicina? Considerado todo en conjunto. Pues hace 10 años ese conocimiento se duplicaba cada 10 años. Cada 10 años. Cada 10 años, hace 10 años. ¿Y cuándo será el doble de conocimiento Claro. médico? Dentro de 10 años. Sí. En el año 2025, el conocimiento médico global se duplica cada 9 meses. Cada 9 meses. Cada 9 un dato meses. muy O sea, lo que importante, se sabe en conjunto Ahora, del Alzheimer, en del 5 cáncer años, de la bueno, boca y tal, cada 9 meses. Y claro, eso es tan brutal Claro. que yo creo que ya, ahora sí, la tecnología y la tecnología relacionada con la salud y con la belleza va a ir a tanta velocidad que ya de repente va a ir por delante. Siempre va a Ya ser la por gente va a delante. estar mucho más preocupada por qué hay en vez de qué va a haber. ¿Qué va a haber, verdad? ¿No? Sí, Pues sí, tiene es una pe- respuesta muy tiene buena, pinta. sí, sí, porque la tecnología al final está al alcance de todos. Antes de ir a algún sitio, pues nos enteramos un poco de todos. Los pacientes cuando vienen a la clínica, a mí me sorprende mucho que saben muchísimo, y es lo que dices. Eso es muy importante, Muy importante. y sobre todo también confiar, ¿no? En el especialista. Sí, muy importante. en el doctor, Esa palabra ¿a dónde vas? en todos los negocios, en los míos Confianza. y en los tuyos. O sea, confianza. Sí. Si no hay confianza, es muy complicado relacionarte con tus clientes, con el mercado. Pero si hay confianza, vas al fin del mundo. Totalmente, Sí, sí. así es. Y por último ya, para dejarte ya tranquilo, Encantado. bueno, si miramos un poco atrás, toda tu trayectoria, bueno, desde que empezaste a montar tu primer negocio hasta que hiciste pues unos exits millonarios, Bueno, ¿vale? sí. Me gustaría ¿cuál sería la única lección de corazón que le dejarías a todo emprendedor que lo guardara en su bolsillo para que en el momento más crítico lo pueda usar? Pues mira, creo que tengo una respuesta para eso que se me ha ocurrido en este momento, no es que la tenga preparada. En el mundo en el que yo me muevo y en el que se mueven la mayor parte de los emprendedores, nadie va a hacer nada sin equipo. Entonces, para conseguir que tu equipo sea el más eficiente, ellos tienen que percibir dos cosas. Una, que no les manipulas, ¿no? Y otra, que les quieres o les respetas. Si tú consigues eso, cuando estás ocupando el liderazgo de un negocio, ellos van a hacer lo mismo contigo. Entonces, a nosotros incluso eso nos pasó con 17.000 pintores, fontaneros, albañiles y carpinteros que teníamos en la última fase de multilicencia en la que estuve yo. Nosotros los tratábamos a todos con guante de seda, a los 17.000. Y en un mundo tan terrorífico que lo sigue siendo, como que lleguen puntuales, que no abusen con los precios, que no ensucien, que no rompan nada y tal, nosotros les cuidábamos mucho y ellos nos cuidaban a nosotros. Y es una lección que he aprendido para siempre. Y eran 17.000 en mi última fase, no eran 5. Qué interesante. Así es que todos los emprendedores quedaros con eso. Muy bien. Muy bien. Pues nada. Muchísimas gracias, Nicolás. Un gran placer Compartir compartir contigo por venir podcast y tratamiento. Así es, muchas gracias. Gracias.